Diputado Puig, Jaime Clara lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto conversar con ustedes. Bueno, Puig, ¿cuáles son las primeras reacciones que nos puede contar después de haber escuchado a Fernández Huidobro? Bueno, no de enojo, sino de tristeza, indignación, porque lamentablemente el ministro podría haber hecho alguna otra referencia ayer. Por ejemplo, a que ayer se cumplieron 39 años del secuestro de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Manuel Liberov y de dos jóvenes integrantes en aquel momento del MLN, la organización que integró el señor ministro Eleuterio Fernández Huidobro, Rosario Barredo y William Guaylo, secuestrados, asesinados junto a los legisladores en Argentina. Y en realidad, cuando lo que se plantea que hay una estigmatización, en realidad lo que se quiere es tergiversar la verdad, tergiversar la historia. Yo me pregunto si eso se lo dijo alguna vez el señor ministro, por ejemplo, a la colectividad judía, que con todo el derecho del mundo no olvidó los crímenes de los nazis. Y en realidad yo creo que es muy saludable no olvidar, no con resentimiento, no para odiar, sino sabiendo que la verdad y la justicia es un componente fundamental de la democracia, es un componente fundamental. Un país basado en la mentira y en la impunidad no tiene futuro. Por eso nosotros seguimos hablando de verdad y de justicia y no nos confundimos. Simplemente decimos que hay quienes operan a favor de la impunidad, y que en realidad intentan desconocer no solo lo que ha ocurrido, sino, bueno, de qué manera se intenta evitar que la verdad y la justicia afloren en nuestro país. Luis, a ver si yo entiendo bien. Quizás puedan ser dos temas diferentes. Por un lado, puede ser, bueno, el hecho de la investigación, la búsqueda de verdad y justicia. Y por otro lado, el concepto de estigmatización, que es concretamente la crítica que escuchábamos recién de Fernández Huidobro. ¿Usted cree que hay, por parte de sectores del Frente Amplio, de organizaciones que están en defensa de los derechos humanos, quizás estaría pensando en integrantes del Frente Amplio, como usted mismo, Fernández Huidobro, cuando lo decía, hay una estigmatización de lo que es lo militar, lo que es el uniforme? Como preguntaba una colega recién, para muchos quizás todavía sea militar igual dictadura, y Huidobro contestó algo así. ¿Le parece que puede haber una estigmatización? Y después hablamos del tema de la búsqueda de verdad y justicia. No, yo creo que no hay estigmatización. Yo creo que en nuestro pueblo hay un reconocimiento muy grande a mucha gente que vistió el uniforme, a quienes en la propia dictadura se negaron a torturar, a quienes levantaron ideales de justicia, de libertad. No, uno se acuerda de General Sereñi, de Licandro, de Montañés y de tantos otros, y uno dice, no hay una estigmatización al uniforme. Lo que hay es un asumir por parte de gente que violó sistemáticamente los derechos humanos, y no fueron elementos aislados o individuales, sino que se realizaron tareas que fueron definidas por la institución Fuerzas Armadas. Pero no cabe duda que acá no hay una estigmatización. Acá lo que hay, en definitiva, es alguna gente que intenta ocultar la realidad, alguna gente que favorece a criminales. Hay dictámenes de la Suprema Corte de Justicia últimamente que, por ejemplo, el haber sobreseído a Ricardo Zavala, secuestrador de Julio Castro, acciones de la Suprema Corte, palabras del ministro que, bueno, coinciden con lo del ayer comandante jefe del Ejército, Manini Ríos, pero que tienen también su relación con lo que ha dicho Guillermo Cedés, presidente del Centro Militar, que salió a justificar el terrorismo de Estado y los crímenes. Yo creo que no hay estigmatización. Yo creo que el ministro hace un juego de palabras tratando de desconocer cuál es la realidad. La realidad es la búsqueda de verdad y justicia, la tortura a la que siguen sometidos tantos familiares
que mueren sin saber qué pasó con sus hijos. Y bueno, y a pocas horas de la marcha del 20 de mayo, creo que las palabras del ministro tienen como objetivo ver a quienes están por verdad y justicia. Ahora, yendo a la búsqueda de verdad y justicia, el ministro Fernández Huidobro, el expresidente Mujica y tantos otros fueron rehenes de la dictadura. Muchos de esos jóvenes que quizás fueron desaparecidos estaban siguiendo los ideales que de alguna manera estaba pregonando el propio Fernández Huidobro. ¿A usted le parece que Fernández Huidobro no está comprometido, que no le interesa conocer la verdad y la justicia en el caso de los desaparecidos, por ejemplo? Bueno, eso habría que preguntárselo directamente al ministro. Lo que yo creo que ni el ministro ni nadie pueden arrogarse la representación de la sociedad. Y acá el terrorismo de Estado no lo sufrieron solo los militantes de izquierda, lo sufrió el conjunto del pueblo, los trabajadores, el conjunto del pueblo. Y en definitiva, cuando se plantea la verdad y la justicia, es restañar heridas para poder edificar en serio la democracia. Y bueno, Uruguay como Estado tiene compromisos que debe asumir, compromisos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho hay que remover todos los obstáculos que impiden la verdad y la justicia. Y bueno, yo creo que se está en eso, estigmatización no. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre integrantes de tropa del ejército, en el día de hoy, que ganan salarios miserables, con una gran diferencia con los privilegios de los mandos militares. Privilegios salariales, privilegios de seguridad social, privilegios de jubilarse con un grado mayor al que tienen en actividad. Una serie de cosas que el ministro ayer no resaltó y que sería bueno que la gente conociera y analizara. Pero, en definitiva, a pocas horas de la marcha del 20 de mayo, me parece que las palabras del ministro le hacen poco bien a una causa en la cual estamos empeñados los uruguayos. Y una causa que además se supone también está empeñado el Frente Amplio, y nuevamente el ministro, de alguna manera, genera malestar en grupos del Frente Amplio. ¿Va a haber algún tipo de planteo formal a la interna del Frente Amplio, el partido de gobierno? Porque estas señales, inclusive para el resto de la sociedad, son de alguna manera señales contradictorias. Sucedió cuando la calificación de imbéciles a organizaciones de defensa de derechos humanos, es decir, en su momento se planteó inclusive la renuncia del propio ministro, la remoción, eso no fue tenido en cuenta por parte del expresidente Mujica. ¿Ahora va a haber algún tipo de planteo político con respecto a este tema, Puy? Bueno, yo creo que en algún momento se va a instalar el debate. Nosotros no hemos analizado hacer un planteamiento interno. Yo creo que el ministro cada tanto reafirma su posición. Creo que su posición expresada, de la forma que lo expresa, claramente un intento de provocación. Creo que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales, al cual el ministro ataca un día sí y otro también, están bastante por encima del pensamiento del ministro. De alguna manera, el ministro con su acción no ha logrado desentusiasmar a la gente que sigue luchando por verdad y justicia, a pesar de que su ministerio ha colaborado muy poco en poder aportar a la investigación que vienen realizando los familiares desde hace muchos años, investigaciones que han avanzado en los gobiernos del Frente Amplio, pero sin duda el ministro no es garantía de seguir avanzando en verdad y justicia. Pero mire que el ministro integra el mismo partido que usted. Sí, lo que pasa es que mis posicionamientos están respaldados por lo que piensan los congresos del Frente Amplio, por lo que piensan en definitiva la inmensa mayoría de los Frente Amplistas. No creo sinceramente que encuentre mucho eco el ministro con estas palabras cuando ataca a luchadores sociales, cuando ataca a las organizaciones como familiares, como SERPAG, como organizaciones de derechos humanos, como también ataca a integrantes del Frente Amplio, dentro y fuera del Frente Amplio, los que siguen luchando por verdad y justicia. Le mando un abrazo, Puy, que pase bien. Gracias.